La península Iberia está situada al sureste de Europa. Circundante la península es el mar Atlántico y Mediterráneo. También la península es el lugar más cerca de África. Andalucía es en el sur de la península. Durante la historia de la península, que hoy en día mayormente representa a España, había muchas culturas que viven en la tierra, nunca más progresivo de los romanos. Los romanos llegaron a la península durante prehistoria y colonizaron la gente indígena, los iberos. Muchas culturas de la península fue una de las más progresivas civilizaciones. Durante el tiempo prehistoria, los tercios eran muy importantes del comercio en la península, y al desarrollo de Andalucía en ese tiempo, los tercios desarrollan la primera moneda en la península, que ayuda con los negocios entre otras civilizaciones. Otro aspecto de importancia de los tercios es el tesoro del carambolo, una riqueza de oro y cerámica cerca de Sevilla. Muchos arqueólogos creen que la tierra de los tercios es Huelva hoy en día, y la gente usó el puerto de Huelva para comercio. Los romanos desarrollaron la infraestructura de España mucho con la arquitectura y gobierno. Un ejemplo de la influencia de la infraestructura de arquitectura son las ruinas de Itálica. Esas ruinas eran símbolos de la influencia de los romanos y tienen un coliseo más pequeño del otro en Roma. También del arte actualmente puedes ver los mosaicos, que era una obra terciada de vidrio, esmalte o piedras de varios colores que parece pintura. La otra parte de la cultura de los romanos afectan era la religión, divinidad de los emperadores, mitología griega y la religión cristiana. Inicialmente toda fue tolerante, y cuando un emperador cambia al cristianismo sería beneficial, y otro tiempo una razón para persecución. Mucha refiere a ese periodo como la cristianización. Inicialmente, la primera invasión fue de los alanos, vándalos y suevos del Imperio Romano Occidente. En la región bética situada, los alanos, luego los visigodos tomaron casi toda la tierra. En el año 531 fue una expansión al sur en la región, hoy día Andalucía. El rey visigodo instalar Turis su corte en Sevilla. Eventualmente el reino de Toledo tenía lo más poder y se expanda su territorio, incluyendo iglesias y arquitectura de los visigodos. Las iglesias de los visigodos eran muy poco adentro, muy oscuro, pocas ventanas y con mucha fortificación. Una figura importante de la cultura hispano-visigodo era San Isidoro de Sevilla, que fue un religioso significante en la iglesia. Sin dudas, el periodo de los árabes era un tiempo de gran influencia de la región. La invasión de los bereberes y élites árabes conquistaron la Bética y todo de España. Una importante batalla de la conquista de los árabes, como la batalla de Gettysburg, fue la batalla de Guadalete. Los líderes importantes eran al-Walid, un califato, y Tariq ibn Ziyad, un general. Durante esta batalla, Rodrigo y algunos nobles murieron. Esta situación permite a los árabes a conquistar el territorio con facilidad, especialmente los más importantes, Toledo, que era el centro ciudad. Dos aspectos del gobierno de los árabes eran las posiciones de emirato y califato, estabilizado en Córdoba primeramente. Bajo les muchas de los musulmanes tuvieron una tolerancia para otra cultura y religión si las otras pagan impuestos. Un símbolo del efecto en la cultura es la arquitectura, y el arabesco representa una forma árabe.
mucho detalle en los bordados. Un ejemplo de arte mudéjar en la arquitectura es los Reales Alcázares de Sevilla. Ese edificio fue construido por los romanos, pero los visigodos y árabes utilizaron. Los árabes contribuyeron mucho a la arquitectura. El edificio es utilizado como un palacio por príncipes y reyes. Este tiempo es considerado la Reconquista, porque los cristianos reconquistan la península por luchando los árabes. Los cristianos controlan el territorio antes con los visigodos. Primero, había mucha división entre todos los reinos después de la expulsión de los musulmanes, pero Castilla y León ganaron mucho poder durante mucho tiempo y toman control. Por razones de negocios y porque había cerca de la costa, Aragón ganó poder también. Sin embargo, los dos reinos con la mayoría de poder eran muy importantes políticamente, socialmente y lingüísticamente. Durante ese tiempo, el rey Fernando III, Fernando el Católico, era muy importante. Bajo él había mucho luchando con los moros. Él ganó un momento porque no había unificación entre los reyes árabes. Él estabilizó esta región con la fundación y reconquista de Úbeda, Córdoba, Jaén y Sevilla, excepto Granada, pero él bajó el poder del rey en Granada. Con la unidad de la península religiosamente con cristianismo, lingüísticamente con castellano y más unidad políticamente, esta área aumentó mucho. El arte era dominó con la arte religiosa porque el movimiento del arte gótico. Un buen ejemplo del arte gótico en arquitectura gótico es la iglesia de San Miguel en Cádiz. Muchos creen que la iglesia fue para atraer los reyes católicos y convencen a construir un templo nuevo. La iglesia es más famosa por las fachadas góticas con mucha detalles. En el año 1831 fue considerado un monumento histórico nacional. Adicionalmente, había una explosión de arte románico en ese tiempo también. La iglesia de Santa Cruz en Andalucía es una de los más puros, sin otra influencia, del arte románico en Andalucía. Una diferencia es que no tiene mucha fortaleza que muchas tienen en la época porque las guerras. Adicionalmente, en ese tiempo había un nuevo interés en las Américas. Los reyes quieren más rutas al mundo oriental y nueva ruta a las especies porque los turcos controlan mucho. Cristóbal Colón es más famoso de los navegantes porque con la misión de la proclamación del cristianismo y rutas por India, él toma 4 viajes y descubrió América. Pero Amerigo Vespucio, un italiano que vivió en Sevilla, un trabajador por Lorenzo de Medici, era la primera que empieza escribiendo que América fue un continente nuevo. Él planea los viajes a las Indias por el rey Fernando, que demándale que él funda una escuela de navegación. Esta escuela es el principio de la comienza del gran poder de España, Europación y conquistadores y luego la Inquisición. Un tiempo muy importante, y por eso llamamos el siglo de oro, es el tiempo del Renacimiento. La filosofía que dominó este tiempo fue humanismo. Esta época fue el tiempo de la Reforma. La Reforma cambió el foco de la Iglesia al hombre y personas y no Dios. El arte de este periodo tiene una tendencia de caminar gótico y moderno nacional y de Italia y Holanda flamenca. El estilo que tiene más influencia en esta región era estilo isabelino y estilo plateresco. Puedes ver cómo no había una reforma total en España porque no había pinturas o esculturas desnudas y todavía quedan las pinturas religiosas.
La otra parte de esta época en arte fue la influencia del barroco. Especialmente puedes ver la influencia y presencia del barroco en las iglesias. El barroco arte era un símbolo de la presencia de la iglesia en España durante un tiempo de rebelión contra religión en Europa. Por eso en España no había tantas guerras de la religión, pero un foco en la iglesia como una institución y en arte una exageración de sensualidad. Aunque el Greco es lo más famoso de todo, había algunos artistas famosas de escuela andalucía también. Los artistas más famosos de Andalucía en ese tiempo eran Zurbarán, Murillo y Velázquez. Zurbarán especialidad era las obras religiosas, bodegones, la vida en vivir. Murillo especializado en pintando realismo, toda la gente en la sociedad en realidad, no solo les de la riqueza. Además, él usa colores vibrantes y oscuros y juega con sombra y luz. Diego Velázquez pasa sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista por influencia de Caravaggio y sus seguidores. Velázquez, más famoso de los tres, él fue el pintor de corte de Felipe IV, pintando de muchos temas, las cosas religiosas, retratos familiares, escenas de la guerra y la pobreza. Con el fin del arte barroco, introdujo la arquitectura neoclasicismo, porque el sistema monarquía está perdiendo poder. Godoy y la esposa María Luisa de Parma tuvieron un papel más importante. Mientras en Francia la gente guillotinara Luis y después Napoleón ganó popularidad como un general. Él fue ganando momentos de política y militar en Francia. Él negocia pacto de familia para luchar contra los portugueses y Inglaterra. Sin embargo, Napoleón decidió a quedar en España a través de luchando contra Inglaterra y portugueses. España está ocupada por Francia y ayuda al fin del imperialismo. Un artista muy popular de ese tiempo era Goya, el pintor. Él pinta tapices, retratos y caprichos de las escenas de la guerra, tauromaquia y otras escenas reales también. Muchas de sus obras fueron críticas de la sociedad. La edad contemporánea tiene un movimiento cultural, el Belle Époque o la época bella. Ese movimiento introdujo tres diferentes estilos de arte: arte nuevo de Francia y Bélgica, estilo moderno de países anglosajones y modernismo de Barcelona. Adicionalmente, la pintura modernista tiene cuatro tipos: impresionismo, simbolismo, cubismo y surrealismo. Las obras de Picasso eran de cubismo y surrealismo es de Miro y Dalí. Finalmente, Andalucía o anteriormente Al-Andalus por la influencia árabe en el área es uno de los más únicos lugares en España. En este territorio puedes ver la mezcla o simbiosis de muchas culturas. La región más grande de España es preciosa. El clima es la más favorable en España cerca del Mediterráneo, es templada. No hay mucha lluvia, los inviernos son pocos fríos y los veranos calurosos. Y por eso época hay playa cerca. Con tradiciones y artes populares y costumbres y disfraces, ese tiempo es un tiempo que no quieres perder, llena de comida, música, bailadores, la cultura durante esos días tan rica. Las ferias de Jerez, Agosto y Corpus Christi son unos de los festivales. También el Carnaval de Cádiz era un tiempo fantástico que es como Mardi Gras en los Estados Unidos.